Bienvenidos a Salmos para la vida diaria. ¿Alguna vez has sentido que el mundo está peleado con Dios? El Salmo 2 nos enseña que las naciones se rebelan diciendo, no queremos sus reglas. Pero Dios responde con una invitación. Vengan, reconozcan que soy Rey, que ama, perdona y transforma. Escuchemos este mensaje de nuestro pastor Luis Selfa. Dios les bendiga. Muchas gracias por seguirnos en un episodio más de Salmos para la vida diaria. El día de hoy vamos a analizar el Salmo número 2. Vamos a responder preguntas de cómo este salmo nos conecta con Dios, cómo nos ayuda, por ejemplo, a entender nuestra humanidad y por último, cómo las verdades del Salmo 2 nos van a impulsar a vivir una vida que dé alabanza y exaltación a Dios. Por eso, el tema de este episodio es apagando la rebelión. Quiero preguntarte en este día, ¿de qué lado te encuentras? ¿Eres de las personas que se somete a la voluntad de Dios? ¿O eres de quienes viven en una vida constante de rebelión y lucha contra Dios? Cuando leemos el Salmo 2, este salmo nos presenta un panorama de conflicto, pero al mismo tiempo nos va a dar el llamado divino para volvernos hacia Él. Por eso el título de este salmo es El reino del ungido de Jehová. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en este salmo número 2. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aunque su autor es desconocido y no tenemos el contexto histórico de manera específica como en otros salmos se nos va a mencionar, el Salmo 2 es considerado como un salmo real, pues es un cántico dirigido hacia el rey, pero también es un salmo mesiánico, pues este salmo nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos este salmo, podemos dividirlo en cuatro partes o cuatro estrofas. La primera parte del salmo plantea el conflicto que vive el rey al saber que las naciones vecinas, los gentiles, no quieren reconocer su reino y planean destruirlo. Esto lo vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. La segunda estrofa de este salmo va a expresar ahora las palabras de Dios ante este conflicto. Pues al rebelarse estas naciones contra el rey de Israel, estas naciones también se están rebelando contra Dios. Es por ello que en esta estrofa vamos a observar cuál es la actitud y el accionar de Dios ante esta situación de rebeldía. Lo vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. La tercera estrofa del Salmo 2 se va a componer ahora por las palabras del rey. Estas palabras son una oración que hace el rey en la cual él basa la seguridad de su reino en Dios, que lo ha llamado y Dios lo ha puesto para gobernar. Entonces los versículos 7 al 9 registran las palabras del rey. Y la cuarta estrofa, ahora esta parte final, vuelve a hablar el salmista, pero para hacer una reflexión.
para que las naciones, los paganos, el mundo entero tenga un cambio de actitud frente al rey, se sometan al rey, pero no solamente a quien Dios ha puesto como rey sobre la nación, sino es un llamado a volver y someterse a Dios. Entonces, es interesante analizar este salmo porque el Salmo 2 finaliza con la promesa de dicha para todo aquel que decide someterse y confiar en Dios. Veámoslo la parte final del versículo 12. Bienaventurados todos los que en él confían. Y como en el Salmo 1 que vimos en el episodio anterior, menciona que es bienaventurado, dichoso el hombre que se deleita en la ley de Jehová, medita en ella de día de noche. Entonces, aquí una vez más se nos dice que toda persona va a ser dichosa si además de deleitarse y buscar la voluntad de Dios, se somete a ella. Entonces, una vez que hemos observado así de manera general el contenido de este Salmo 2, me gustaría que fuéramos de manera puntual a responder la primera pregunta. ¿Qué nos enseña el Salmo 2 sobre Dios? En primer lugar, el verso 4 menciona el que mora en los cielos, dándonos a entender que Dios no solo es Dios o rey de una nación, de un pequeño espacio geográfico o un grupo étnico de personas como lo es el pueblo de Israel. Aquí el texto nos muestra que Dios está por encima de todos. Esto es una idea planteada en diferentes salmos. Por ejemplo, en el Salmo 103, verso 19, se nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, esta verdad del Salmo 2, repetida en diferentes partes de la Biblia, nos enseña que toda persona, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, debe de reconocer que Dios es rey y debe de someterse a él. Un segundo aspecto que este salmo también nos va a enseñar de Dios es que el salmo nos invita a que podamos observar cuál es la actitud divina ante el planteamiento de aquellas personas que se rebelan contra él. El versículo 4 nos dice del Salmo 2 que Dios se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero esto no quiere decir que Dios está optando por demostrar una actitud de desprecio, porque la Biblia nos enseña que el Señor, ante los que están en una franca oposición ante Él, Dios les muestra paciencia y misericordia para que puedan arrepentirse y volverse hacia Él. Entonces, aquí la descripción del Salmo 2, donde se nos muestra que Dios se ríe y se burla de ellos, solo es para hacernos entender lo inútil y perjudicial que es tener y mantener una actitud de rebeldía contra el Señor. Y unido a esta idea que acabo de mencionar, en tercer lugar está que el Salmo número 2 nos enseña que Dios ante la rebelión procede con juicio. Leamos el versículo 5. Luego hablará en ellos en su furor y los turbará con su ira. Miremos cómo este cántico menciona, todos los que se someten a él, así termina el Salmo 2, van a ser bienaventurados porque han decidido confiar en él. Esto nos muestra que en esta parte Dios muestra que está dando la oportunidad a los hombres, a las naciones, a los reyes, a los jueces, de redireccionar su camino, de cambiar de posición. Pero si a pesar de ello, Dios dando esta oportunidad, Dios dando este llamado, ellos deciden mantener el rechazo y desprecio a esa favor y a esa misericordia, lo único que queda para ellos es juicio y castigo. Y el último punto que nos ayuda a conectarnos con Dios en este Salmo número 2 es que el Salmo nos muestra
que las promesas, las palabras y los pactos de Dios son dignos de confianza. En la tercera estrofa de este Salmo número 2, donde se registra la oración y las palabras del rey, lo que el rey está haciendo es repetir las palabras del pacto que Dios hizo y estableció con la casa de David. Miren el versículo 7 y 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, estos versos nos enseñan que a pesar de la amenaza que el rey observaba para su reino, el peligro que enfrentaba, él sabía que Dios cumpliría su pacto, que Dios cumpliría sus promesas. Entonces, estos son 4 puntos que puedo observar que este salmo nos ayuda a entender, a conocer a Dios y conectarnos con Él. Ahora me gustaría pasar a la siguiente pregunta que nos enseña el Salmo 2 sobre nuestra humanidad. Bueno, ¿qué podemos aprender en este día sobre las decisiones que debemos de tomar? Empezamos este episodio preguntándote de qué lado o en qué posición estás. ¿Del lado de los que se someten a Dios o has tomado la decisión de vivir en contra de su voluntad? Bueno, cuando leemos el Salmo 2, el salmista comienza con una pregunta. Él está buscando la razón o el por qué las naciones vecinas se rebelan contra él, no lo aceptan y quieren su destrucción, pero no solamente la destrucción de esta persona como rey, sino de la nación entera. Y la respuesta que el salmista encuentra a la razón de esta rebelión es porque las naciones, las personas han endurecido su corazón principalmente ante Dios. Han rechazado a Dios. Miremos con atención el planteamiento que hace de este problema y la respuesta que el salmista da. Porque los gentiles, repito, y los reyes no están rechazando solamente a un hombre. En primer lugar, están rechazando a Dios. Leamos el versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces, en primer lugar, están contra Jehová y después contra su ungido. Pero este verso 2 inicia diciendo, se levantarán. Y esta frase que se ha traducido como se levantarán al inicio del verso 2, originalmente la palabra da la idea de resistir, estar firme en contra. Es decir, que estas personas, estas naciones están en un estado de rebelión. Este es un concepto militar, la rebelión. Y esto sucede cuando un inferior se levanta contra su superior. Entonces, al ver lo que nos plantea el salmista en el verso 2, esta escena nos va a mostrar lo que es nuestra naturaleza pecaminosa, entender qué es y cómo se comporta, porque nuestra naturaleza pecaminosa constantemente se levanta en contra de la autoridad y la voluntad divina. Cuando no queremos someternos a la ley de Dios porque no nos gusta, no es conforme a nuestros deseos, porque nosotros anhelamos y queremos otras cosas, queremos hacer nuestro propio parecer o lo que más nos agrada y no hacer lo que Dios nos establece en su ley y en su voluntad, entonces nosotros nos encontraremos en un estado de rebelión y eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, esta idea que nos plasma el salmista en el verso 2 también es respaldada por la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña que todos nosotros, todos los seres humanos, somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa y vivimos en esa naturaleza, en un estado de rebelión y de desviación de la voluntad divina. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3
versos 10 al 12 menciona, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, esta condición, esta naturaleza pecaminosa, cual todos pecamos, nada hacemos lo bueno, es una condición de rebelión. Y esta situación nos convierte en enemigos de Dios. Santiago capítulo 4 verso 4 menciona, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, cuando nosotros amamos el mundo, las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, esto nos convierte en enemigos de Dios. Y al ser enemigos, merecemos su ira. Pablo lo menciona en su carta a los Efesios capítulo 2 verso 3 que éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, en todo lo que somos, en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, y todo lo expresamos o lo hacemos con nuestro cuerpo y nuestros miembros, dice la Biblia, se convierten en instrumentos del pecado para el pecado. Pues entonces, en todo nuestro ser demostramos que estamos en un estado de rebelión. Eso es lo que Pablo llama la naturaleza pecaminosa o andar en la carne. Volvamos a Romanos capítulo 8, versos 7 y 8, y quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de nuestro Dios. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Entonces, la verdad revelada en el Nuevo Testamento nos menciona que si estamos llevando una vida fuera de la voluntad de Dios, no obedeciendo la ley de Dios, cumpliendo sus principios, esto es evidencia suficiente de que estamos en plena rebelión contra nuestro Dios. Ahora, un segundo aspecto que este Salmo 2 nos enseña de nuestra humanidad es que después de entender nuestra posición de rebelión y lo vano que resulta mantenerse en ello, sabiendo, porque el Salmo nos lo deja ver, las consecuencias finales del juicio de Dios en contra de aquellos que se rebelen ante Él, la última parte del Salmo, no lo olvidemos, es una invitación divina, la invitación que Dios nos hace a cambiar de posición, que apaguemos la rebelión de nuestro corazón y atender el llamado misericordioso y benéfico que el Señor nos hace si nos sometemos a Él como el único Rey. Aunque el verso 10 del Salmo 2 llama a todos los reyes y a todos los jueces de la tierra, al final, este es un llamado a toda la humanidad, no solamente a los poderosos. Es un llamado a todos nosotros. Y se nos invita a tomar una decisión. Y la decisión que debemos tomar es la de someternos a Dios, someternos a Él. Pero este sometimiento no es hacerlo simplemente por fuerza o por obligación, porque en el versículo 10 el llamado es a ser prudentes, o como la Nueva Traducción Viviente lo menciona en este verso 10, actúen con sabiduría. Esto quiere decir que debe de ser un acto voluntario, en pleno entendimiento de quién es Dios en primer lugar y lo que Él hace a los que se someten a Él. Una vida dichosa de bendición. Pero también nos invita a considerar las consecuencias que van a suceder para todos aquellos que, aún con la invitación, rechazan someterse a Dios, las consecuencias que ellos van a tener por mantener su rebelión. Así que esta invitación y esta decisión que debemos de tomar de someternos a Dios de una manera voluntaria, una vez de que entendamos quién es Dios y su llamado,
Este sometimiento debe de tener una actitud que tiene estas características. Leyendo detenidamente la cuarta estrofa, que es esta parte final del llamado, hay 6 características que debe de tener esta actitud: humildad, obediencia, reverencia, gozo, adoración y confianza. Por ejemplo, el verso 10 nos dice: admitida amonestación. Entonces, para admitirla, saber que estamos mal, que estamos en contra del Rey de Reyes, tenemos que con humildad aceptar que nos hemos equivocado. En el versículo 11 dice: servid a Jehová con temor. Entonces, para servir a Jehová necesitamos conocer su ley, sus estatutos y mandamientos y cumplirlos. Por eso esta actitud de sometimiento tiene la característica de obediencia. Una vez que he reconocido con humildad mi error, mi rebeldía, me someto a Dios obedeciéndole, sirviéndole. Pero también nos menciona en el verso 11 que debemos de servir a Jehová con temor y alegrarnos con temblor. Estas dos palabras, temor y temblor, nos refleja que lo debemos hacer con reverencia, con reconocimiento de quién es Dios. Él es el Rey soberano, dueño de todo. Entonces, hacerlo con reverencia es parte de esta actitud de sometimiento. Pero también otra característica es el gozo. Alegraos con temor. Les digo, no es un sometimiento por miedo o por culpa o simplemente porque lo tengo que hacerlo de mala gana. No, nace de un gozo, de la alegría del saber. El rey podía destruirme, pero él ha decidido darme la oportunidad de volver a él. Él es misericordioso, él es bueno. Eso produce alegría, produce gratitud, produce gozo. Por eso se nos llama a someternos de esa manera. Y cuando lo hacemos con esta actitud, vamos a pasar al siguiente nivel, como dice el verso 12: honrad al Hijo. Es una posición de postrarse. La palabra literalmente significa besar sus pies. Esto llama a un corazón que se somete en una actitud de adoración, de rendición, de gratitud. Y termina el Salmo 2 en esta parte final del verso 12 que menciona: bienaventurados los que confían en Él. Entonces, parte del sometimiento al Rey de Reyes es confiar en Él. Y este es otro aspecto que el Salmo 2 nos enseña de nuestra humanidad. Y es que nosotros debemos de tomar la decisión de confiar y depender de las promesas de Dios, de nuestro Rey. Recordemos que este cántico 2 se convertía en una oración vital cuando los reyes de Israel enfrentaban una situación que amenazaban su vida y amenazaban su reinado. Cuando el rey se veía en peligro, él tenía que recordar constantemente el pacto que Dios había establecido con David y su casa. Y por más de la fuerza y del peligro de las demás naciones, el rey, al recitar, cantar o orar este salmo, necesitaba recordar, abrazar las promesas, el pacto que Dios había hecho y esperar que Dios lo cumpliera. De la misma manera, esta es la invitación que el Salmo nos hace. No importa lo difícil o lo amenazante que las circunstancias a nuestro alrededor parezcan o nos golpeen. Recordar y confiar en cada una de las promesas divinas nos va a dar fuerza y valor para enfrentar la prueba y descansar en un futuro seguro sabiendo quién es nuestro Dios. Ahora, me gustaría que pasáramos a la tercera pregunta de este estudio. ¿Cómo vamos a responder en lo que hemos aprendido hasta este punto del Salmo 2 para vivir una vida que dé alabanza y exaltación a Dios? Bueno, lo primero que debemos de observar es cuál es nuestra posición ante Dios. ¿Estoy en una posición de sumisión ante Él o de franca rebeldía?
Si yo sé que estoy actuando constantemente en contra de Dios, no obedezco su voluntad, no estoy teniendo esta actitud de sometimiento con las características que hablamos anteriormente, bueno, Dios me llama a cambiar de posición. Dios me llama a arrepentirme, considerando volver a Él. Y cuando nosotros lo hacemos, hermanos, sin duda, ese es un acto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Pero otra manera de dar alabanza a Dios en lo que hemos aprendido de este Salmo 2 es demostrando una actitud de reverencia y de reconocimiento de quién es Dios y su reino. No nos olvidemos, Dios es soberano, Él es rey. Y todo aquel que desea de ser dichoso, vivir una vida plena, gozar de las bendiciones, necesita someterse a Dios. Y someternos a Dios como nuestro rey, el rey del cielo y de la tierra, lo debemos de hacer de todo corazón. Solo así vamos a gozar esa vida dichosa. Cuando fallamos, debemos de reconocer con humildad inmediatamente nuestro pecado, arrepentirnos y alejarnos de ese mal. Servirle, como lo vemos en este salmo, es disponer toda nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos para los propósitos divinos. Gozarnos implica que reconozcamos con gratitud lo bueno y misericordioso que es nuestro Dios. Y honrarlo, recuerden, implica postrarnos, besar sus pies. Es decir, reconocer que Dios es majestuoso, es grande, es santo, es poderoso, tiene autoridad y Él es digno de ser alabado. Entonces, como lo hemos mencionado anteriormente, este salmo también nos invita como respuesta a Dios para exaltarlo en que mantengamos una vida de sumisión a Él, pero también una vida de confianza en Él y en sus promesas. Caminar en la vida con la seguridad de que Dios es fiel, Él no miente y cumple todo lo que Él ha dicho, sin duda es la mejor alabanza que podemos otorgarle a Dios. Un corazón que confía plenamente en Él. Pues ahora me gustaría finalizar este salmo mencionando algo muy importante. Recordemos que los salmos nos conectan con Jesús. Aunque este salmo fue escrito para el rey de Israel, sus palabras nos apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. Es un salmo mesiánico. De hecho, hay pasajes en el Nuevo Testamento que mencionan este Salmo 2 relacionado con la persona de Cristo, su muerte y su resurrección. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, verso 17, en el bautizo de Jesús, se registra que se escuchó una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nos recuerda las palabras que el rey mencionaba en su oración en este Salmo 2, decretando el pacto, declarando lo que Dios había dicho, mi hijo eres tú. Otro ejemplo en Hechos capítulo 4, cuando los creyentes están orando pidiendo a Dios valor, ellos reconocen que este Salmo 2 apuntaba hacia Jesús cuando ellos mencionan que ya estaba determinado que los líderes políticos de esa época atentaran contra el ungido, atentaran contra Cristo. Otro ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 13, cuando el apóstol Pablo en su predicación en Antioquía también relaciona este Salmo número 2 con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que este salmo nos enseña que Jesús es el ungido de Jehová. Es aquel Mesías prometido, no solo para ser rey de Israel, sino para que a través de él todas las naciones de la tierra, todas las familias sean bendecidas. Dios ha establecido reinar sobre todos a través de su Hijo Jesucristo y también por medio de él todos seremos juzgados y está establecido el día de Jesucristo, el día de que él como rey juzgará a todos nosotros. Por eso, el Salmo número 2, en el versículo 12,
nos llama a honrar al Hijo, lo que literalmente significa besar sus pies, adoptando una posición de sumisión reverente y de adoración ante Jesús. Es por ello que este Salmo número 2 nos invita a someternos al señorío de Jesús, pues al hacerlo también nos estamos sometiendo a quien lo envió, que es el Padre Celestial. Esto nos debe de llevar a la reflexión final. ¿Cuál es tu posición frente a Jesús? ¿Lo reconoces como el Hijo de Dios? ¿O solo piensas en Jesús como un personaje más en la historia en el cual no le das más importancia? ¿Cuál es tu posición frente a Jesús? ¿Estás creyendo y obedeciendo a sus palabras, a sus enseñanzas? ¿Estás viviendo una vida que con tu servicio, obediencia, está dando exaltación a Jesús? Recuerda que la palabra nos dice que toda lengua que confesará que es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Algunos lo harán en esa posición de alabanza y adoración, pero otros lo tendrán que hacer como una posición humillante porque en su vida decidieron vivir en una total rebelión contra Dios y su ungido. Mejor vive la dicha, vive la bendición de creer y someterte a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo. Te garantizo que si tú lo haces, podrás disfrutar las grandes bendiciones que Dios tiene preparado en su reino. Apaguemos la rebelión del corazón y creamos y vivamos para nuestro Señor Jesucristo. Pues muchas gracias por escucharnos en este episodio de Salmos para la vida diaria. Los esperamos la próxima semana y deseamos con todo el corazón que puedan vivir una vida plena en el Señor. Bendiciones a todos en esta semana. Gracias por escucharnos esta semana en nuestro podcast. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Pueden encontrar este material en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram y Facebook como Salmos para la vida diaria. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda a crecer como una comunidad de fe en el Señor. Dios les bendiga y los esperamos la próxima semana a un episodio más de Salmos para la vida diaria.